A mí me tocó predicarles Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 10 al 14. La mayoría de las Biblias tiene el título de la parábola de la oveja perdida. Esta misma parábola la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 3 al 7, pero hay una diferencia muy importante. En el Evangelio de Mateo, Jesús está diciendo la parábola a los discípulos, y en el Evangelio de Lucas nos menciona que esta parábola las está diciendo tanto a los publicanos, a los pecadores, como menciona el Evangelio de Lucas, a fariseos, a escribas. Esto nos puede dejar ver, hermanos, que a lo mejor el Señor esta parábola la repitió nuevamente a otro tipo de auditorio, ¿no? Yo quisiera empezar, hermanos, ya sabemos todos que es una parábola, pero quisiera nuevamente retomar un poquito la definición de esto. La parábola significa o viene derivada del griego parábole, término que sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto, con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación, y esta comparación pretende mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. ¿Por qué nuestro Señor Jesús enseñaba en parábolas? El Señor Jesús con frecuencia usaba parábolas como un medio para ilustrar verdades profundas y divinas. Esta es una de las parábolas más famosas relatadas por Jesús. Yo creo que esta parábola y probablemente la del buen samaritano son de las más conocidas. Muchos, aunque no son cristianos, pero han escuchado o se saben un poco de esto de la parábola. Y de los versículos del 10 al 14 que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios, vamos a encontrar 4 puntos importantes. El punto número 1 es: Jesús vino a salvar a los perdidos. Lo vamos a estudiar en el versículo 11. Jesús vino a salvar a los perdidos. El punto número 2 es que Jesús busca a cada uno que está perdido. Eso lo vamos a estudiar en el versículo 12. Jesús busca a cada uno que está perdido. Como punto número 3, Jesús perdona y se regocija por la oveja encontrada. Jesús perdona y se regocija por la oveja encontrada. En el versículo 13 y como versículo 14, Dios no quiere que nadie se pierda, que ninguno se pierda. Esto lo vamos a estudiar en el versículo 14. Empecemos estudiando el versículo 10. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí de mirad que no menospreciéis, si nos vamos al texto original, no está hablando, o es un mandamiento de decir: no desprecies, no hagas a un lado, no ofendas a ninguno de estos pequeños. Es un mandamiento, es un verbo aquí imperativo, el mirad, o sea, es no ofendas, no menosprecies a ninguno de los creyentes. Y está hablando también de ángeles, y dice que los ángeles, hermanos, cuidan a estos pequeños. Nosotros sabemos perfectamente, hermanos, que los ángeles cuidan a los hijos de Dios, cuidan a sus escogidos. Aquí no vamos a ver como el mundo, ¿no? Que reza tu ángel de la guarda, ¿no? Sabemos que eso no es así, ¿no? Si nosotros sabemos que precisamente hay ángeles que están en la presencia del Señor, que lo ven su rostro todo el tiempo y que cuidan a los hijos de Dios. Eso lo podemos ver en Salmos. Vamos al libro de los Salmos, hermanos, capítulo 91, del versículo
11 al 12. Salmo 91, del versículo 11 al 12. Dice la palabra de Dios: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Dios, a través de los ángeles, también nos cuidan a nosotros, hermanos. Y este relato sigue en el versículo 11. Aquí vamos a estar en este primer punto, que Jesús vino a salvar a los perdidos. Dice versículo 11: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. El gran propósito del Señor, hermanos, es salvar a los perdidos. Por ese motivo vino Jesús a la tierra. Y esto es una verdad en la cual lo podemos encontrar dos puntos importantes. Significa que Cristo dejó su gloria del cielo y su naturaleza de igual con Dios y se despojó a sí mismo. Nosotros sabemos perfectamente que Jesús es Dios. Él dejó su naturaleza, dejó su reinado, se despoja a sí mismo, habita en esta tierra para salvar a los perdidos. Y esto lo ilustra claramente la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 7, hermanos. Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 7. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús vino a salvar a los perdidos. Él se despoja de su reinado, habita en esta tierra para salvar a los perdidos. Y también encontramos otra gran verdad. Significa que el mundo necesitaba un Salvador. Nosotros sabemos que por naturaleza nuestra naturaleza es caída, que somos pecadores, que nuestro destino era el infierno, que nuestro destino era la condenación eterna y necesitábamos un Salvador. Este mundo necesita un Salvador y Jesús vino a salvarnos. ¿Cuál era el propósito principal de que Jesús haya estado en esta tierra? No, su propósito principal no era curar enfermos, no era hacer milagros. Esa era como una señal para demostrarle a la gente que Él era el Mesías verdadero que estaba esperando su pueblo. El propósito principal en el cual vino Jesús a esta tierra era salvar y salvarnos ¿de qué? De la condenación eterna, hermanos. Cuando andábamos ahí en nuestros pecados, cuando andábamos ofendiendo a Dios, cuando andábamos ofendiendo a las demás personas, dañando a nuestros seres queridos, no nos importaba que Jesús ya había venido. Y a lo mejor habíamos escuchado y habíamos visto a lo mejor en películas que Cristo había muerto por los pecadores. Pero a lo mejor muchos de nosotros decíamos, pues algún día voy a tener la oportunidad, y a lo mejor cuando ya me esté muriendo tendré la oportunidad, que Dios me la va a dar, pues para pedirle perdón a Dios y poder estar en el cielo. No comprendíamos verdades tan maravillosas que era esto. No captábamos que Jesús había venido, Él siendo Dios, vino en un pesebre, nació en un pesebre, humildemente, su ropa llena de polvo, su ropa a lo mejor ya rota por el caminar en esta tierra. No nos importó que ese Jesús que a lo mejor habíamos escuchado antes era Dios y que Él vino a salvar a nosotros. Entonces Jesús viene a esta tierra a salvar a los perdidos. ¿Por qué? Porque esta humanidad está perdida. Esta humanidad necesita un Salvador y el único que puede salvarnos es Cristo. No es, como nosotros sabemos perfectamente, ni por nuestras obras, ni por otra cosa. Simple y sencillamente es a través de la confianza y de la fe en Cristo Jesús. Si me acompañan a Juan capítulo 3, versículo 13. El Evangelio de Juan,
capítulo 3, versículo 13, hermanos. Juan, capítulo 3, versículo 13. El Evangelio de Juan. Sí. Perdón, hermanos, es Juan 3, 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que creemos en Jesús no nos perderemos y tendremos vida eterna. Él vino precisamente a eso. Como siguiente punto, hermanos, Jesús busca a cada uno que está perdido. Jesús busca a cada uno que está perdido. En este versículo 12, nuestro Señor empieza haciendo una pregunta. ¿Qué os parece? Le pregunta a sus discípulos. Y en el idioma original es como si hubieran dicho, ¿qué piensan? ¿O qué pensáis? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Aquí también encontramos dos puntos importantes. Aquí vemos que la oveja se descarrió. Y también vemos que el Señor, el pastor, deja a las 99 ovejas y va a buscar la que se había perdido. Las ovejas, hermanos, los que a lo mejor conocen un poquito esto o que han vivido en lugares donde se crían las ovejas o los borregos, todos sabemos o saben que las ovejas son torpes, ¿no? Necesitan siempre que alguien las esté guiando. Entonces, lo que está diciendo nuestro Señor es que se dejan las 99 ovejas, ¿sí? Y va en busca de una. Obviamente esas 99 ovejas las deja en un lugar seguro, las deja en un lugar donde están protegidas, y va y busca a la que está perdida. El pastor conocía la oveja perdida. El rebaño que cuidaba era grande, pero él conocía a cada una. Cuando la oveja perdida se perdió, el pastor lo supo y echó de menos a esta oveja y salió a buscarla. Juan capítulo 10, del versículo 27 al 29, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículo 27 al 29, dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos pensado, o a lo mejor nos hemos entrado en desánimo y ya no hemos querido asistir a la iglesia? Nos hemos desanimado por situaciones que acontecen, ¿no? Y el Señor nuevamente con amor nos vuelve a llamar. No permite que nos perdamos, ¿no? Él es nuestro buen pastor. Y dice la Escritura que el buen pastor da la vida por quién? A las ovejas. Nosotros somos su rebaño. Nosotros somos su especial tesoro. Y a veces cuando andamos en esos desánimos, o a veces cuando andamos cayendo en pecado, Él nos recibe nuevamente con los brazos abiertos. Él no nos rechaza. Entonces en este punto, nosotros a veces nos hemos convertido como esa oveja que se descarría, y el Señor nos vuelve otra vez a llamar y nos recibe. Acordémonos de la parábola del hijo pródigo. El padre sale y encuentra al hijo, lo ve desde lejos. No le importó que el hijo venía sucio, venía oliendo a marrano, a puerco, porque dice la Escritura que estaba comiendo entre los puercos, y lo abraza. El Señor así nos recibe. El Señor es fiel, hermanos.
Como siguiente punto, Jesús perdona y se regocija por la oveja encontrada. Jesús perdona y se regocija por la oveja encontrada. Dice este versículo 13, dice, y si acontece que la encuentra, fíjense que este parrafito, y si acontece que la encuentra, algunos la han interpretado mal y piensan que a lo mejor a Jesús pues ya no le encuentra esa oveja perdida, ¿no? Pero si nos vamos realmente al idioma original, al griego, hermanos, lo que refiere este párrafo de y si acontece que le encuentra, lo que realmente nos está demostrando es una realidad que va a ocurrir. No es una duda, es una realidad que ocurre. O sea, algo que va a suceder. Jesús encuentra esa oveja perdida, la perdona y Jesús se regocija. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas, el Evangelio de Lucas está hablando en este capítulo, está hablando precisamente de esta parábola. Dice, y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Obviamente aquí como les había yo dicho, en este capítulo 15 de Lucas, Jesús está diciendo esta parábola, las está diciendo, como nos dice el versículo 1, que a publicanos, a pecadores, a fariseos y a escribas. Como siguiente punto, encontramos que Dios no quiere que se pierdan. Versículo 14 dice así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Nuestro Señor Jesús nuevamente vuelve a retomar lo que Él empieza con este discurso en el versículo 10. Es la voluntad de Dios, precisamente, que ninguno de estos pequeños se pierda. O sea, en pocas palabras es, no menosprecies a estos pequeños, porque la voluntad de Dios es que no se pierdan. Y como nosotros lo podemos ver en los versículos de este mismo capítulo de Mateo 18:7, pues está dando una gran advertencia para todos aquellos que puedan ser de tropiezo para estos pequeños. En el versículo 7 dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene tropiezos, hermanos. En otras palabras, no es la voluntad de Dios que ninguno de estos pequeños se pierda, y tampoco es la voluntad de Dios que la gente se pierda. Y eso también lo podemos ver precisamente en lo que nos dice la palabra de Dios. Si me acompañan, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, hermanos. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En esta parábola, el Señor no quería que se perdieran estos pequeños. Y como conclusión, hermanos, podemos concluir con dos puntos importantes. Es la voluntad de Dios que ni uno solo de sus hijos, sus elegidos, se pierdan. Y eso lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 39. Juan capítulo 6, versículo 39. Perdón. Dice la palabra de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ya vimos que esta oveja descarriada va, se pierde, el Señor va y la encuentra. Eso sucede a menudo con nosotros, hermanos. Defendemos a Dios, cuando pecamos contra Dios, el Señor, pues muchas veces viene la disciplina, nos disciplina. ¿Por qué disciplina a sus hijos? Porque lo merecemos. Él perdona nuestro pecado, no borra la consecuencia de nuestro pecado.
La consecuencia de nuestro pecado la tienes que pagar, aunque te duela, la consecuencia la pagas. Él perdona nuestro pecado. Como siguiente punto de esta conclusión es ofender a uno de los pequeños, a lo que se refiere y como empieza esta parábola. El siguiente paso para estas personas que son de tropiezo, para estos pequeños, para sus propios hijos de Dios, es un terrible juicio. Entonces, hermanos, aquí en esta parábola encontramos que precisamente nuestro Dios se despoja de su reinado, viene a salvarnos, viene a perdonarnos. Cuando nos desviamos, Él va, nos encuentra, nos perdona, porque Él no quiere que nos perdamos. No nos vamos a perder, hermanos. Si realmente tú has nacido de nuevo, si realmente tú te has arrepentido de tus pecados y anhelas fervientemente andar en santidad, tú verdaderamente eres un hijo de Dios y no te vas a perder. Siempre el Señor te va a cuidar, te va a guardar. Pero si aquellas personas que no han nacido de nuevo y que esto lo ven como que una simple narración nada más, pues es una advertencia para que realmente reconozcan que ese pastor, ese buen pastor, vino a salvar a aquella persona y que necesita arrepentirse, necesita nacer de nuevo. Dios los bendiga.